Bueno, desde aquí también voy a saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su podcast, el de los datos duros, el terror de la fachiza y uno que otro despistado de la 4T, eh, por lo que publica en X, antes Twitter, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Hoy muy elegante de negro el maestro Ricardo Sevilla, el hombre de negro. Hoy te saludo con mucho gusto, Ricardo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, querido Vicente, público memorioso, escuchando estos análisis que hace Nacho Rodríguez. No coincido casi con nada, he de decirlo también en honor al título que le da a este programa y que nos permite disentir sin censura. Escucho con mucho interés todo lo que dicen nuestros compañeros, pero acá no encuentro. Yo creo que hay que ser un poquito más rigurosos, un poquito más sustanciales. Hay que entrarle. ¿Qué es ese asunto del derecho internacional? El asunto del derecho internacional es un terreno bastante fangoso que hay que revisar con mucha lupa y con muchísimo tiento. No podemos ser expertos en todo. Yo estoy en contra de todas aquellas personas que se esmeran especializarse en un tema y no pueden caminar intelectualmente de un lado a otro, pero también estoy en contra de aquellas opiniones que se dan sin elementos, sin estudios, sin soporte y que obedecen más a la ocurrencia. La verdad estoy en contra de eso y aquí hay que atender con oídos atentos lo que están diciendo los internacionalistas. Y hay internacionalistas muy destacados que desafortunadamente no se encuentran en las redes sociales. Ojalá, estoy yo a la búsqueda de algunos compañeros conocidos, gente que respeto de la academia, de la UNAM, de la UAM, internacionalistas que están dando y develando muchísimas cosas muy interesantes. Está el departamento de la Facultad de Ciencias Políticas de Estudios sobre Asia y el Medio Oriente. En fin, está la maestra Iraíz Fuentes, que hay que atenderla con muchísima precisión. Vicente, pues estoy muy bien, muchísimas gracias, espero que Oye, también tú. oye, mi querido Ricardo, solo por no dejar, antes de que empiecen a llegar los camaradas, ya vi llegar a Molay Maza para la mesa. ¿Qué te pareció este episodio que vimos en la Mañanera del Pueblo, que protagonizó Ernesto Ledesma, quien nos llamó en su momento pandilleros, nos ha buscado eh, regatear el poco crédito por lo que hacemos, porque no pensamos como él? Eh, ¿Qué piensas de lo que ocurrió? La verdad a mí me deja un muy mal sabor de boca, porque una cosa es plantarse ante la mandataria o el mandatario, en su momento López Obrador, hoy Claudia Sheinbaum, insistir en los planteamientos, pero no sé, lo de hoy sí fue algo lamentable, por ponerle un adjetivo, en mi opinión. ¿Cómo viste tú? Yo veo, lo vi un personaje recalcitrante como siempre, no me asombró porque sé perfectamente de qué pie cojea Ernesto Ledesma, ha buscado regatear el trabajo que nosotros hacemos, dizque desde el periodismo, cuando la verdad es que no tiene una carrera periodística a cuestas. Hay que recordar sin desdoro, lo enfatizo muy, con letras rojas, sin desdoro de los restauranteros y de la gente que hace ese trabajo. Pues él no tiene una formación periodística, es un tipo que él mismo se considera echado para adelante, un tipo que se considera a sí mismo arrojado y que se considera también a sí mismo, porque tiene una gran opinión de él mismo, una suerte de narcisista, que es un gran reportero, un gran periodista. Yo disiento mucho de la opinión que él tiene de sí mismo, lo hemos pillado en varias inconsistencias,
por no decir en mentiras, lo hemos pillado en varios montajes, episodios lamentabilísimos como el de una tómbola donde el señor juega a dar premios y le toca uno de esos premios a su propia hermana. Hemos evidenciado su falta de rigor, su falta de destreza, su falta de pericia, y lo que hace ahora pues es pretender imponerse en esta narrativa bastante agresiva en contra de un gobierno. Están en esta idea, Vicente, que todo reconocimiento a un gobierno es aplaudir como focas. Yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Las focas son animalitos muy marinos muy interesantes, pero están amaestrados cuando hacen ese tipo de cosas. Y este señor sabe perfectamente que lleva una agenda propia, sabe perfectamente que ha querido descarrilar a propios compañeros, a gente que ha incursionado en la política, y que este señor se alegra mucho de que esas personas, estoy pensando en César Gutiérrez Priego, por ejemplo, no hayan logrado el cometido que se había propuesto. Me parece que esa no es la tarea del periodista. La tarea del periodista es presentar datos duros, hacer reportajes, darle el micrófono a quien no lo tiene y no alegrarse. Se lo decía yo en una entrevista a Julio Cerroa que tuve, una entrevista que me pareció muy irrelevante por lo que se dijo y por lo que se dirimió. El periodista debe de hacer un trabajo mucho menos protagónico, Vicente. Este asunto de hacer un planteamiento o una supuesta pregunta y dar un contexto demencialmente narcisista donde el protagonista soy yo, a mí me parece completamente dispensable, y agregaría yo incluso hasta execrable. El personaje que es Ernesto Ledesma me parece un sujeto dispensable dentro de la historia del periodismo que se ha construido a lo largo del tiempo en nuestro país. No considero que su aportación haya sido relevante en materia reporteril. Las investigaciones que dice encabezar las hemos leído. Yo esperaría que no tanto, pero yo sí las he seguido en Rompeviento y en todo esto que él encabeza, y me parecen absolutamente incongruentes. Me parece que hace un mapa, trata de colocar piezas a fuerza y se inventa la mitad de lo que presenta. Le ha dado voces a personajes que son absolutamente golpistas. Ahí está quien fuera la líder del sindicato de Notimex, que pues a todas luces era un personaje corrupto, pero bueno, ese tipo de cosas no las va a ver Ernesto Ledesma, sus amigos, Temoris Greco y toda esta gente que lo acompaña y lo aplaude. Nosotros sí lo vemos, pero decías tú al principio del programa y abrías con eso, el tiempo pone a cada quien en su lugar. Y ahí está Ernesto Ledesma, que le ha ayudado también al tiempo, con sus actitudes, a colocarse en un lugar en la historia del periodismo de este país, y la historia del periodismo de este país lo recordará como un personaje narcisista, como un personaje egocentrista que ha tratado de ir a confrontar y no de preguntar a las conferencias en las que ha participado sobre cómo se gobierna y qué es lo que se hace, sino un personaje que intenta imponer su punto de vista. Déjame ir recibiendo, abriéndole la puerta a esta mesa, porque somos muchos, mi querido Ricardo Sevilla. Déjame saludar a Molay Maza Ontiveros, al historiador, maestro, amigo. Se vale tener diferentes opiniones en los temas que se vienen, porque son complicadísimos, son fuertes. Ahí está Toño Ruiz ya también. El tema de, obviamente, Gaza y el genocidio contra los hermanos y hermanas palestinos, palestinas, el ataque de Trump y sus razones a Irán, lo que se viene, qué se viene, la Tercera Guerra Mundial. Muchas personas piensan que hablar de esto eh, no es serio o que es una exageración, pero estamos ante las decisiones de personajes que incluso no llegan a lucir fuera de sí, fuera de sus cabales en ocasiones.
y lo digo con mucha responsabilidad. La querida Gela Huerta, espero que pueda poner en horizontal su dispositivo, también la veo llegar. A Daniel Marmolejo, también lo saludamos. A ver, Ricardo Sevilla, el saque, la patada inicial, dala tú. ¿Ante qué estamos? Porque, pues, quieras o no, la propia vecindad con Estados Unidos nos pone en una situación de alerta, por llamarlo de alguna manera. Tenemos que estar atentos a lo que ocurre al otro lado del mundo por el tema del petróleo, ya lo decía la presidenta también, y porque no puede cerrar los ojos uno. Lo que se decida marcará el camino de lo que venga. Ricardo Sevilla. Yo estoy sorprendido, Vicente, por lo que está sucediendo. Hubo gente que me preguntó mi punto de vista sobre lo que podría suceder de acuerdo con mi perspectiva en Irán. Yo creí que Estados Unidos no atacaría. Veo con tristeza que así ha sucedido. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán han escalado. Esto ha sido propiciado en buena medida, lo estamos viendo, gracias a las locuras, a la demencia de Benjamín Netanyahu. Las relaciones entre Estados Unidos e Irán han sido históricamente complejas, han estado marcadas por muchas décadas de desconfianza mutua, por roces intermitentes. Recordemos la Revolución Islámica en 1979, tenía yo 5 años, pero lo leí, la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense en Teherán, que sentaron las bases para una enemistad que hoy mismo se encuentra sumamente arraigada. Sin embargo, el punto de inflexión en el tiempo reciente llegó con la retirada unilateral de Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto, conocido como el Acuerdo Nuclear iraní. Hay que recordarlo, estábamos en mayo de 2018. Esa decisión, impulsada justamente por la administración de Trump, desmanteló años de diplomacia, abrió la puerta a una política de máxima presión sobre Teherán, que incluyó severas sanciones económicas. Sin embargo, y eso fue lo que me sorprendió, durante las décadas que duraron esas tensiones, Estados Unidos e Irán evitaron muy cuidadosamente cruzar la peligrosa línea roja que podría llevar a una confrontación militar directa. Se decía, por eso ahí el origen de mi desacuerdo con Nacho en ese punto, que se estaba preparando esto desde hace mucho tiempo. Yo no lo veo de esa manera, porque todos los presidentes estadounidenses antes de Trump, estoy hablando de los últimos 5 al menos, se habían abstenido de desplegar su poderío militar contra la República Islámica. Ahí está la historia reciente, y no se decidían atacar por temor a asumir a Estados Unidos en lo que, de acuerdo con sus propios cálculos, los propios análisis que estaban realizando, podría ser la guerra más peligrosa de todas en Medio Oriente. Sin embargo, este fin de semana las cosas cambian. El gobierno estadounidense, el gobierno de Trump, decide que sus fuerzas militares bombardeen Teherán, y el mundo está a la expectativa, como tú muy bien apuntas, de lo que pueda suceder. Lo terrible, porque estaba hablando de las organizaciones internacionales, es que el secretario de la OTAN salió a decir que el bombardeo a Estados Unidos, a las instalaciones nucleares, supuestas instalaciones nucleares de Irán, no viola el derecho internacional. Putin sale también, dice que es una agresión injustificada. Yo lo considero de la misma manera. Ahora mismo estaba yo leyendo en las notas del día, los ataques no han cesado. El ejército israelí informa la mañana de este lunes que Irán está atacando el norte, el centro y el sur de Irán. Los portavoces del ejército israelí, cuyos mensajes están siendo repetidos y cacareados en todos los medios de la derecha internacional, sostienen que estos ataques aéreos son exclusivamente contra objetivos militares en Teherán. Hay voces muy autorizadas que no lo creen de esa manera. Sin embargo, muchos expertos en relaciones internacionales y diplomáticas no
no están siendo escuchados. Yo llamaría a escucharlos porque están advirtiendo sobre el riesgo de una escalada incontrolable, así con este calificativo incontrolable. Lo cierto, Vicente, es que este ataque, por lo menos en la idea internacional, lejos de debilitar a Irán, ha unido a sus facciones internas que estaban divididas en un frente común antiestadounidense. Estaba yo escuchando a Benjamín Netanyahu ayer, que no se dirigió al pueblo israelí en hebreo. Esto me llamó poderosísimamente la atención. No les habló en hebreo para informarles sobre la guerra que ha ordenado contra Irán. Netanyahu habló en inglés, se dirigió directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deshaciéndose en elogios hacia él después de este bombardeo. Terrible escuchar a este genocida, el tono de Netanyahu demencialmente triunfalista, arrastrado, dirían en mi barrio. Trump, el ídolo de Enrique Krause y de León Krause, ha pasado la mayor parte de su carrera política obsesionado con la amenaza que cree que Irán representa para Israel. Netanyahu ha pasado gran parte de los últimos 15, 16 años intentando persuadir a sus aliados estadounidenses de que solo la acción militar podría destruir o podrá destruir el programa de armas nucleares de Irán. Aquí, Vicente, lo más relevante es ver cómo Trump se ha tropezado con su propia lengua, porque no debemos olvidar que el presidente estadounidense hizo campaña contra las incursiones militares en el extranjero. Trump contó con el voto de mucha gente dentro y fuera de la política que se oponía mayoritariamente a unirse a la guerra de Israel contra Irán. Trump prometió ser un presidente pacifista y esto es un momento sin precedentes que sí me deja a mí muy preocupado porque sinceramente, como dice la frase hecha y popular, yo no lo veía venir. La respuesta que está dando el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica es tremendo porque dice que tomarán represalias contra Estados Unidos que causarán un arrepentimiento perdurable. Veo a muchos expertos en geopolítica o expertos de ocasión porque van repitiendo información que pepenan como indigentes intelectuales por aquí y por allá. Se habla de muchísimas cosas, pero bueno, no quiero ir muy extenderme y quiero pasar el micrófono para después, si da la oportunidad, ir con un poquito más sobre esto. Claro que sí, Ricardo, ya te saludo a los compañeros y compañera desde el frente, al frente del Consulado General de México en Los Ángeles, en donde nos dicen habrá una conferencia de prensa para actualizar la situación con relación a las redadas, a los operativos de ICE. Molay Más Ontiveros también te escucho. Por cierto, mencionando que Estados Unidos ha emitido una alerta, hay que decirlo, ha emitido una alerta sobre posibles ataques terroristas en territorio estadounidense, en su propio territorio, acá en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional ha reconocido que podrían despertarse células dormidas en Estados Unidos luego de la intervención estadounidense a instalaciones nucleares en Irán. Mi querido Molay, te escucho. Muy buenos días a toda la mesa, compañeras, compañeros. Sí, los ataques terroristas ya se dieron, ¿no? Y fueron el fin de semana. Fueron las 3 bombas, estas bombas antibúnker que lanzó Estados Unidos en contra de instalaciones no militares, instalaciones nucleares de utilización civil, ¿no? Está demostrado que no tenía ninguna intención bélica. Incluso los organismos internacionales de observación nuclear dieron fe de que no había intención bélica en el programa nuclear iraní. Y es un ataque ilegal, incluso dentro de la legalidad gringa, dentro de la legalidad estadounidense, pues el ataque es ilegal.
no se tuvo la aprobación del Congreso. El presidente de los Estados Unidos no tiene las atribuciones para declarar la guerra de manera unilateral, pero pues Donald Trump efectivamente como es un tipo inestable, es un tipo inconsciente, es un fascista, pero además de ser un fascista, además de ser un retrógrado, es un cuate que no goza de sus facultades mentales. Y a eso, a mí lo que me extraña y hasta me molesta es que a eso haya compañeros que le llamen tener pantalones. Yo creo que no estamos como para sacar ese tipo de calificativos en una circunstancia como esta. Estos tipos son dementes, son fascistas, son antihumanos, están en contra de la humanidad, en contra de la paz, en contra de la libertad. No tienen pantalones. Lo que pasa es que son unos hijos de puta. Y este tipo, Donald Trump y también Netanyahu, ¿no? Que es el otro gran terrorista. Ahora, Irán y sus aliados tienen el derecho y la autoridad moral para responder como decidan hacerlo y en donde decidan hacerlo, siempre y cuando afecten los intereses de quien les ha hecho la guerra sin declararla, porque además son cobardes, ni siquiera declararon la guerra, simplemente soltaron las bombas, ¿no? Y Irán tiene autoridad y derecho para responder de manera proporcional o incluso de manera total, ¿no? El problema es que no creo que tengan la capacidad de responder como se requiere, pero por lo menos tienen la herramienta de la geopolítica y la herramienta de la geoestrategia, ¿no? Y entonces es muy probable que cierren el estrecho de Hormuz, que es la zona geográfica más militarizada del planeta y que en estos momentos estoy seguro de que es la palabra que más, en geografía, la palabra que más se está usando, ¿no? Porque justo esa es una gran capacidad que tiene Irán. Con el simple hecho ¿cómo se llama? Con solo dificultar el tránsito de los navíos petroleros, que es el 20% del petróleo, sobre todo países no productores de petróleo son los que dependen de ese estrecho, sin cerrarlo con el simplemente estorbar o simplemente no garantizar la seguridad de quienes pasen por allí, pues con eso ya se genera un problema, ¿no? Pero yo creo que Irán debería cerrar el estrecho de Hormuz para generar un problema económico duro a las finanzas estadounidenses. Es un asunto ya de guerra económica. No dispararían una sola bala, no lanzarían un solo misil y generarían el aumento de la inflación en Estados Unidos y el disparamiento del precio del petróleo en 80% es lo que están diciendo los especialistas, ¿no? Y países como México, pues ciertamente saldrían beneficiados, ¿no? Porque nuestro petróleo se valoraría mucho más y podríamos mejorar nuestra correlación de fuerzas en la negociación del precio del petróleo con otros países compradores de petróleo, ¿no? Y lo que sí hay que cuidar mucho es que no nos toquen Deer Park, porque luego por ahí está, si se les antoja hacer justamente ataques en territorio estadounidense. Y hay que recordar que Estados Unidos ha hecho la guerra, es el estado más belicista de la historia, el estado más asesino de la historia de la humanidad, y nunca ha tenido, por lo menos en la era moderna, guerra en su territorio, ¿no? Desde las guerras de secesión, nunca ha sufrido la Primera, la Segunda Guerra Mundial, todas las guerras de colonización, de sabotaje, todas las guerras imperiales en Medio Oriente, que por cierto dan como resultado este escenario, ¿no? La guerra en Afganistán, la guerra en Irak, dos guerras en Irak, ¿no? La destrucción de Libia, ahora la destrucción como guerra proxy, la destrucción de Siria, ¿no? El resultado es el escenario que tenemos actualmente, ¿no? Pero tampoco hay que olvidar, además de este escenario, ¿no? Además del derecho que tiene Irán de responderle a Estados Unidos, del derecho que tiene Irán de cerrar el estrecho de Hormuz, ¿no? Y de este conflicto que se está tensando entre los BRICS y entre Estados Unidos y sus radares geopolíticos, ¿no? Que son sus esbirros, auténticos esbirros, los gobiernos del Reino Unido, el gobierno de Alemania, el gobierno de Francia, son auténticos, el gobierno de Italia, el gobierno de España, auténticos esbirros de Donald Trump, ¿no? Y van a chocar pues con los BRICS, ¿no? Necesariamente el objetivo final de Estados Unidos pues es China, eso nadie lo ignora,
Y sus asesores tendrían que recordarle a Trump y al conjunto del sistema imperial norteamericano, pues que van a quemar su pólvora en infiernitos si siguen metiéndose en guerras como estas. Porque cada bomba de esas que aventaron, que no tenemos claro si aventaron 3 o 6, ¿no? Por los lugares en los donde las aventaron, pues cuestan una millonada, ¿no? Son carísimas. Y para el conflicto que se quieren aventar con China, pues no les va a alcanzar, van a llegar ya muy gastados. Y ahora, luego, además de todo esto, tenemos el escenario de que lo cierto es que no tenemos certeza de qué éxito hayan tenido estos bombardeos, ¿no? Son actos de terror, son actos ilegales, son actos gandallas, pero no tenemos certeza de si es cierto que son actos exitosos, ¿no? Irán va a continuar su programa, que han provocado que Irán se va a salir, como ya se dijo aquí, Irán va a necesitar tener sus bombas nucleares, ¿no? ¿Por qué están haciendo esto con Irán? Pues porque no tiene bombas nucleares. Si tuviera bombas nucleares, no le harían esto a Irán, ¿no? Entonces, le están obligando a Irán a generar su tecnología nuclear y ser apoyado por sus aliados estratégicos para eso, ¿no? Cuando el mundo debería, ¿no? Éticamente deberíamos avanzar hacia el desarme nuclear, lo cierto es que la imprudencia, las ambiciones y la proyección estratégica imperialista desde Estados Unidos hacia Israel y Europa, lo que han estado ellos haciendo durante los últimos 40 años es generar y proliferar y apoyar su armamento nuclear. Entonces, ellos sí se arman con armas nucleares hasta los dientes y exigen que el conjunto del concierto internacional se quede nada más mirándolos para que ellos sean los que, vía el armamento nuclear, dominen, controlen y exploten todo el planeta. Pues hay sectores del planeta que no están de acuerdo con eso y también desarrollan su armamento nuclear. Y los que nos quedamos, como México, que sí firmamos los acuerdos de Tlatelolco, que sí nos desarmamos nuclearmente, o más bien que no hemos desarrollado tecnología nuclear por muchas razones geopolíticas, pero además porque respetamos esos acuerdos internacionales, pues nos quedamos a merced de los que sí desarrollan su armamento nuclear. Entonces el debate ahorita es, pues Irán tiene todo el derecho del universo de desarrollar su armamento nuclear. Nadie debería tener armas nucleares, pero ahora las circunstancias actuales, la violencia, la beligerancia, la imprudencia del imperialismo norteamericano y de Israel obligan a Irán a desarrollar su armamento nuclear para defenderse, ¿no? Para posicionarse en un lugar en el que no lo puedan agredir y él no deba y no pueda agredir a otros, ¿no? El agredido aquí es Irán, el agredido aquí es el pueblo de Palestina, y con eso cierro mi comentario. O sea, justo el tema del genocidio en Palestina es un tema central, ¿no? Es el núcleo de todo este conflicto, justamente es esta nueva andanada de agresiones del ente sionista en contra del pueblo palestino y en contra del pueblo gazatí, que es un genocidio que continúa. Todos los días están asesinando niños, todos los días están bombardeando población civil, todos los días están aniquilando población civil inocente en el territorio gazatí. Y los únicos que se han atrevido a responder de manera contundente pues son los iraníes. Resulta que los únicos que están defendiendo al pueblo gazatí en la práctica, en lo concreto, más allá de la acción política, porque en acción política muchos pueblos del mundo se están movilizando, hay muchas iniciativas de paz y muchas iniciativas antigenocidas y antisionistas, pero el que está lanzando, el que se está rifando el tiro, digamos, es el pueblo de Irán, es la revolución islámica de Irán, ¿no? Y ahí está el ente sionista. Y nos está mostrando este nuevo escenario de guerra de Irán emprendiendo una guerra de liberación en contra del ente sionista y el ente sionista desarrollando una guerra de agresión en contra de los pueblos de Medio Oriente y particularmente del palestino y del iraní. Lo que está mostrando es lo efectivo y lo importante que era y que es todavía romper relaciones con Israel. O sea, si hubiéramos llegado a este escenario con un planeta, unos gobiernos de los países que rompieran relaciones y que generaran un cerco diplomático contra el ente sionista por el genocidio en Palestina y sanciones militares y sanciones económicas, esta escalada sería mucho más difícil de desarrollarse o incluso la hubiera podido frenar
la comunidad internacional. Pero como están cagados de miedo todos por lo que les pueda hacer el bully Trump o los que le pueda hacer el fascista Netanyahu, pues nadie se atreve a romper relaciones con Israel. Entonces estamos en un escenario donde éticamente los estados están obligados a desconocer a Israel, a romper relaciones con Israel y a aislar a Israel. Y los pueblos de Medio Oriente, Irán, está obligado a llevar a fondo esta guerra de liberación en contra del ente sionista. Entonces, reconocer a los dos estados ya no es una buena idea. El Estado de Israel no es un Estado que sea sujeto de reconocimiento, es una pandilla de criminales, es un proyecto de colonización y lo cierto es que la victoria de la liberación de los pueblos del Medio Oriente tiene que culminar con la desarticulación del ente sionista en su totalidad. Es cuanto, gracias. Toño, también te saludo. En Estados Unidos hay gran revuelo, ¿no? Pues obviamente nadie habla de otra cosa que no sea este tema en Medio Oriente, lo que también me resulta peligroso para la comunidad hispana, bajo ataque, blanco de una cacería por parte de la autoridad encabezada por Donald Trump. Y bueno, pues republicanos y demócratas queriendo ganar la narrativa, aunque hay que decirlo, tan loco es que haya quien diga que por esto se merece el premio Nobel Donald Trump, como el hecho que le hayan dado el premio Nobel a Barack Obama después de una intervención militar en su momento. O sea, de los dos no se haría uno, si me permiten la expresión, Toño. Vicente, queridos compañeros, querido público consentidor, los saludo con mucho gusto. La verdad es que efectivamente hay mucha expectativa y preocupación. Tan pronto se da este bombardeo a estas instalaciones nucleares ahí en Irán, pues muchísimas personas comenzaron en todas partes a pensar ya en una guerra. De hecho, estaba el senador Bernie Sanders en uno de estos mítines que estaba realizando alrededor de los Estados Unidos, estaba en Oklahoma, si no me equivoco, cuando le dan a conocer ahí en vivo y en directo, la misma gente, acabamos de bombardear Irán, entramos a la guerra. Para muchos legisladores, queridos compañeros, querido público consentidor, esto se trata ya, efectivamente, de la entrada de los Estados Unidos a la guerra con Irán, y esto pues única y exclusivamente a favor del Estado político de Israel. Y bueno, revisando obviamente la ley, me di cuenta que efectivamente el presidente de los Estados Unidos puede determinar ataques en caso de emergencia, ¿no? Sin embargo, efectivamente, esto suena más a una declaratoria de guerra que tendría que haber sido consultada, no de manera unilateral, tuvo que haber sido consultada con la Cámara de Representantes y con el Senado de los Estados Unidos. Ahora bien, la expectativa es esa, la preocupación es absoluta de que de alguna otra forma pues volvimos a ser arrastrados desde Estados Unidos a otra guerra que no tiene nada que ver realmente con el pueblo de los Estados Unidos, y todo para seguir las indicaciones, como bien lo mencionaba el queridísimo Molay Maza, del genocida Benjamín Netanyahu. De verdad, parece que es meme, pero es la realidad. Nos cambian de presidente aquí en los Estados Unidos una y otra vez, pero sigue siendo Benjamín Netanyahu quien llama a los disparos, por decirlo así, para utilizar la frase idiomática anglosajona de he's the one who calls the shots. Pues sí, el que verdaderamente llama, el que determina los disparos es Benjamín Netanyahu, pero mire, de verdad desde tiempos yo creo que de Bill Clinton. Es este señor, podemos satanizar si ustedes quieren a Donald Trump, pero no es tanto él, a él ya lo vemos desquiciado. Lo hemos desquiciado incluso dando a conocer que desafortunadamente esos bombarderos B-2, que son, pues vamos, ¿no? De última generación, no hacen ruido, parecen ovnis, ¿no? Dicen por ahí que de hecho están inspirados en la tecnología extraterrestre, no sé qué. Salieron desde aquí de Missouri, Vicente, queridos compañeros, a unos kilómetros de mi casa con una chingada de aquí de Kansas City, de la base aérea Whiteman, hasta el nombrecito, ¿no? Salieron estos bombarderos rumbo ahí a Irán. Obviamente tuvieron que hacer, no escala, sino que tuvieron que obtener el reabastecimiento de combustible mientras iban en ruta hacia allá.
y todo pues lo hicieron de manera como muy espectacular, muy chafa, e insisto, de manera desquiciada. No sé si ustedes lo saben, pero aquí cuando hay un juego de los jefes de Kansas City, mientras estamos todos cantando el himno nacional de los Estados Unidos, pues sobrevuelan estos aviones, el Arrowhead, el estadio Arrowhead. Por lo que yo digo, esto es todo un espectáculo, es un espectáculo porque el gobierno de Irán ha dado a conocer que no hubo daños significativos a su infraestructura nuclear, no hubo bajas ni militares ni civiles, fue todo un espectáculo, pero lo más indignante de todo es que Trump, en un tuit en el que se equivoca al escribir su propio nombre, no sé si lo tenga por ahí, doña Ceci, si no, ahorita se lo mando, se equivoca a escribir su propio nombre, el tipo da a conocer que los aviones salieron desde aquí de Missouri y que regresaron aquí a Missouri, es decir, dándole la ubicación al enemigo de dónde estamos. Por supuesto que solamente desde la base Whiteman están los aviones B-2, eso podría decir uno, cualquiera lo sabe, pero me da la impresión de que Trump le está diciendo al gobierno iraní, oigan, sí, los bombardeamos lo que ustedes quieran, pero ahí están los liberales de Kansas City o los liberales de San Luis, Missouri, desde Missouri, que es un estado muy republicano, salieron los aviones por si pues ustedes tienen idea de hacer algo. No vayan ustedes a pensar en hacer algo contra la Florida, no. Bueno, ahorita le voy a mandar a doña Ceci esa foto, aquí la tengo. Ya después lo corrigieron porque fue en su red social, le tiene la capacidad de modificar sus propios posts en la red social Truth Social, pero fue ahí donde, vamos, yo cometo muchos errores, Vicente, tú también, todos nosotros, pero creo que es difícil que escribamos mal nuestro propio nombre, creo que eso ya exhibe lo más para allá que para acá que estamos, y lo preocupante que es tener estos dos hijos de la chingada, llamando los tiros, determinando los tiros a Benjamín Netanyahu y a Donald Trump, dos tipos desquiciados que de verdad pues están teniendo muchos problemas. Ahora se lo mando a Ceci, los saludo con mucho gusto, queridos compañeros. Gracias, Toño. Déjenme saludar a Gela Huerta. Debo también de decir que hay cosas extrañas que están ocurriendo, o no sé si sean extrañas o son nada más confirmación de los personajes, ¿no? A Marco Rubio le cuestionan. Entonces, no había inteligencia clara de actividad nuclear o de la creación de una bomba por parte de Irán. Eso es irrelevante. Dice, eso no importa, dice Marco Rubio en una entrevista. Donald Trump, su equipo de inteligencia, su gabinete de inteligencia, le ha dicho que no se está trabajando en una bomba, pues están equivocados. Y dices, pues cabrón, entonces lo está haciendo por sus pantalones, porque nomás sus chicharrones truenan, o qué está pasando en Estados Unidos. En momentos en que también se habla de decenas, no uno ni dos, decenas de ciudadanos estadounidenses, solo para echarle también a la mesa este tema, decenas de ciudadanos estadounidenses que ya han sido deportados como parte de esta campaña, cacería contra la comunidad hispana, mexicana, latina, como le quieran llamar. Querida Gela Huerta, escucho tus comentarios. Sí, yo creo que en primer lugar habría que pensar o leer si en esta estrategia de Trump y de alguna manera aliado con Netanyahu de bombardear Irán, no está la consideración también de lo que podría pasar frente a la posible cerrazón del estrecho de Hormuz. Yo creo que es imposible pensar que ese cálculo no lo hayan hecho. Y en la lógica de querer implementar este imperio de tres en el planeta, probablemente haya alguna inquietud de que si se detona a nivel mundial una gran crisis económica derivada del hecho de que por ahí pasa el 20% al menos del petróleo del mundo, y eso pues no es un dato menor, ¿verdad? Ya lo decía Molay también, la posibilidad de que esto genere o generara una crisis económica en muchas partes del mundo es inevitable. Entonces,
Estados Unidos y el gobierno neofascista o fascista de Donald Trump bombardea a Irán sin saber que hay la posible definición o decisión de cerrar el estrecho y ya no pensaron en eso, o sí pensaron en eso, y pensaron en eso porque la consecuencia aparentemente negativa podría beneficiar, justificando que la crisis económica que viene y que va a detonarse en el mundo seguramente pronto, tenga un origen, eventualmente se le puede echar la culpa al cierre del estrecho más que a la locura de estos ciudadanos. Entonces yo creo que eventualmente habría que pensar qué hay detrás, además de la decisión, porque no creo que sea solamente impedir el desarrollo de la cuestión nuclear en Irán. Ciertamente es uno de los temas, no tengo la menor duda, pero me parece que atrás de eso hay algo que habría que leer o que pensar. Desgraciadamente estamos en un mundo en donde hoy la información se ha establecido ya como un mecanismo, a lo mejor, ¿no?, de la propia guerra, y entonces que no tengamos todos los datos, que no tengamos toda la información, es parte de lo que ya aquí Daniel ha explicado con mucha claridad sobre la lógica de las guerras híbridas, ¿no? Y la desinformación es una herramienta, pero tal vez como ciudadanía del mundo, pues nos toca un poquito pensar, ¿no?, los diferentes tipos de razones que pueden estar motivando la locura, la absoluta locura de estas decisiones enloquecidas, tanto de Trump como de Netanyahu. Pero yo creo que es muy profundo y muy importante también, compañeros, Vicente, lo que recién dijo Molay Massa sobre la postura de los gobiernos del mundo en torno al Estado sionista israelí. Me parece que no podemos dejar pasar ese comentario nada más así, porque creo que es muy importante, ¿no?, entender que ese silencio, cuasi silencio de los gobiernos del mundo sobre el genocidio en Palestina no ha derivado en buenas consecuencias. Estarían mucho más cercados, la ciudadanía del mundo estaría mucho más consciente, Trump tendría muchos más costos de los que hoy tiene por decisiones como esa. Yo no creo que nada, ni el marco de una constitución, lo digo con todo respeto, pero con toda responsabilidad, pueda justificar que ningún gobierno del mundo, por supuesto el gobierno de México incluido, no haya podido o tenido tal vez, es un tema, sí se entiende de geopolítica y de dónde estás y de quién es tu vecino, ¿no? Claramente nosotros estamos cerca de un vecino que puede tomar graves consecuencias probablemente sobre definiciones como esta, pero ¿hasta dónde la tibieza o una manera demasiado política de enfrentar problemas mundiales sea hoy el camino que los ciudadanos que elegimos a uno u otro gobierno, no solo de México, sino del mundo, estamos queriendo? Porque los ciudadanos importamos, porque los ciudadanos somos los que creemos y los que ponemos a un gobierno y decidimos, en todo caso, ¿no?, que ese gobierno esté porque creemos que ese gobierno representa lo que pensamos. Y yo estoy segura que la ciudadanía del mundo, no solamente la de este país, pero la del mundo, ante este desamparo en el que yo siento que todos nos encontramos por la locura brutal expresada por estos tomadores de decisiones el fascista Trump y la locura genocida de Netanyahu, no estamos contentos con que nuestros gobiernos no estén siendo pues un poco más, sí inteligentes, sí estratégicos, ciertamente eso hay que tomarlo, pero también necesitamos que las posturas que tienen cierta tibieza se vayan convirtiendo también en voces más fuertes, más contundentes, ¿no?, sobre los asesinatos brutales. Mira, no solamente es el tema de Palestina, aunque yo creo que es el más brutal y el genocidio más espantoso, ¿no?, al que la humanidad puede haber enfrentado después de lo que pasó en la Segunda Guerra, pero
el caso, por ejemplo, de lo que está pasando con los migrantes, lo mencionas, Vicente, en Estados Unidos, tendría que ser también, no solamente expresado por la voz del gobierno mexicano, de los gobiernos de los ciudadanos que están enfrentando esta locura también de violencia. Pues sí, ¿no? Algún tipo, no es cualquier violencia, mantener a los ciudadanos en ese estado perpetuo de miedo, de no saber qué hacer, de que te separan de tu familia, de tus hijos, ¿no? Que vaya caminando cualquiera y lo agarren y lo vayan a meter ahí a una cárcel horrenda sin saber ni para dónde, sin probablemente hablar el idioma. Eso es, pues si no es un genocidio, es una cosa absolutamente criticable, pero tiene que ser criticable de una manera muy sonora. Y no criticas eso poniendo de cónsul en Boston a un expriista, ¿verdad? O a un priista que fue el señor del prismo en el Estado de México, que además estuvo, según Paco Cruz, involucrado en una locura también ahí de esos boys, no sé qué, de el expresidente. ¿Dónde de Peña Nieto, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿Qué es lo que estamos entendiendo o no entendiendo? Poniendo a gente como esa o como el exgobernador de Tlaxcala, ¿no? Se va del PRI, que se va a Boston. ¿Cuál es el mensaje? Imagínate que tú eres migrante, ¿no? Y que te acaban de separar de tu familia, tienes una tragedia monumental en tu casa, no sabes para dónde voltear, así como hay miles, cientos de miles probablemente de migrantes en Estados Unidos. Y de pronto se decide que el próximo cónsul sea un priista del Estado de México, amigo, pues no sabemos de quién y por qué lo están poniendo, ¿no? Y tú necesitas ayuda, necesitas sentirte cobijado, ¿no? Eres un ciudadano del mundo, un migrante hoy totalmente casi desamparado por todos, porque nadie se expresa, porque casi nadie dice, porque casi nadie no se oye con fuerza, ¿no? La voz solidaria del mundo ante lo que te está ocurriendo. O un niño palestino a quien ya le mataron a todos y no tiene piernas y está en un hospital y no tiene comida y ve el cielo y está lleno de misiles, de no sé quién, ¿no? ¿Y quién habla? ¿Y quién grita? ¿Y dónde alguien dice, oye, esto no puede ser? Pues no, sí. Yo no creo que puedas acogerte. Es que la Constitución de 1917 dice que tenemos, no, bueno, pero eso está anticuado todavía, eso ya no está observando las nuevas lógicas fascistas del mundo. Entonces, yo pienso y yo hago un llamado serio pero si esa constitución a la que tú haces referencia sobrevivió la Segunda Guerra Mundial y es reconocido la visión hacia el exterior de México de no intervención, no hay que tampoco menospreciarla ni jalonearla, ¿no? Mi opinión como periodista libre es que hay momentos en la historia del mundo en que los gobiernos de todo el mundo, como lo decía ya el compañero, tienen que expresar de manera muy contundente una postura sobre lo que está pasando. Esa es mi opinión. Y yo no creo que haya cobijo. Mira, esta declaración que también hacían el otro día ahí en la mañanera la presidenta sobre, bueno, de todas maneras me iban a criticar, ¿no? Si no hubiera puesto pero hubiera puesto a otro, de todas maneras me hubieran criticado. Me parece que ese tipo de cosas tenemos que como repensar bien si es cierto que te hubieran criticado o te hubieran admirado porque decidiste poner a alguien de una alta calidad consular y realmente alguien que se haga responsable. Yo no creo que lo hubieran criticado.
Igualmente, no creo que en este momento sea criticable la postura de ningún gobierno que es capaz de decir, independientemente de lo que sea, en Palestina se está cometiendo un genocidio, han matado a más de 50,000 niños y esto es innombrable y no podemos mantener una relación política con quien eso ha hecho. No importa lo que diga, más que aquí, creo yo, la ética, la moral, sí, el cuidado de una postura internacional, no eres una persona como yo puedo decir esto, y no sé si la presidenta lo puede decir así, por ejemplo, o el presidente de El Salvador, ¿verdad? No sé si lo pueden decir exactamente como yo lo estoy diciendo, como una ciudadana periodista libre, ¿verdad? Que puedo decir lo que quiera, pero no habrá maneras en la lógica de la política y de las relaciones internacionales, no habrá manera de decir eso y de cerrar la relación con un loco como Netanyahu y empezar a encabezar, a lo mejor a liderar lo que el mundo y los ciudadanos del mundo ya queremos que ocurra, que es impedir de algún modo todo este genocidio. Pues yo me pregunto eso, lo dejo a la mesa. Y por último, Vicente, solamente quiero comentar que decir rápidamente que ante la desinformación que decía yo probablemente es parte o un mecanismo más de esta guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra el mundo, me parece a mí, de diferentes maneras. Yo creo que una gran responsabilidad de ciudadanos es tener como buena información y estarnos como realmente orientando bien sobre lo que está ocurriendo, porque parte de lo que desean el imperio yanqui, yo creo, es que no sepamos bien qué está pasando y ante ello no podamos tener posturas como más claras y más definidas respecto a lo que ocurre hoy en el planeta, querido Vicente, compañeros. Pues eso es lo que sufre primero con un conflicto, la verdad, y por eso es tan importante que no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados, para empezar. Daniel Marmolejo, escucho tus comentarios. Muchísimas gracias, Vicente, y a todos los compañeros de esta mañana. Pues es importante reflexionar que este frente de guerra que abrió Israel y que secunda a Estados Unidos de forma autoritaria a nivel global y supraordenada a los designios establecidos por la comunidad internacional y por las leyes internacionales, convierte el escenario en la antesala de algo posiblemente más dramático. Y sin duda que pudiera generar otros avances de otras naciones en guerras preventivas. Estamos hablando del conflicto que ya existe entre Rusia y Ucrania y de otro que se ha tratado de desmontar o de despresurizar entre India y Pakistán, pero también está Corea del Norte y Corea del Sur. También hay que señalar que China está haciendo movimientos en aguas marítimas territoriales que pueden generar también un conflicto con Taiwán. Y se habla también del estrecho de Hormuz, que yo creo que no afecta a Estados Unidos, afecta a Europa. Puede beneficiar a México, claro, pero al que principalmente afecta es a China, que es el principal consumidor de petróleo. Por lo tanto, no creo que sea una jugada mal calculada por parte de Estados Unidos que cerrar el flujo de petróleo secuestre la relación que tiene en este momento Irán con China y favorezca la exportación de petróleo de Estados Unidos hacia Europa, que está prácticamente secuestrada Europa por los intereses de esto que se denomina el ente sionista. El ente sionista que ha tomado el control de la democracia dentro de Estados Unidos a partir de que mediante acciones que no pasan por el Congreso, como se ha explicado,
directamente Donald Trump está apoyando a Benjamin Netanyahu. Pero este apoyo, que no está justificado en el derecho internacional, tendría que tener, para ser justificable, dos características esenciales. La primera es de que un ataque preventivo pudiera suceder cuando existe evidencia y cuando existe inminencia. La evidencia está comprobado que no existe y en consecuencia no hay inminencia inmediata, inminencia. Pudiera ser en 10 años, en 5 años, sí, pudiera ser, ahora no lo es. Por lo tanto, se han burlado prácticamente de todo su propio sistema para encauzar a la humanidad hacia un posible desastre. ¿Qué va a pasar? Nos preguntamos como humanidad a partir de que estamos viendo que Israel no solamente tiene el frente de Gaza, que es genocida, y el frente de guerra que apoyado por Estados Unidos, que es un frente abusivo y destructor, y que, como lo he dicho, es supraordenado, está por encima del consenso internacional. Pues lo que sucede es de que el ente sionista se pudiera comer a la nación norteamericana y convertirla en el ente anglosionista. Ya no solamente, y sobre todo porque se está burlando al propio Congreso de Estados Unidos, que no es la primera vez que esto suceda. De hecho, Ronald Reagan se burló al Congreso de Estados Unidos con la operación justamente Irán-Contras, que lo hemos explicado ya en otro momento. Entonces, si el ente sionista, que pudiera en este momento funcionar como el Estado 51 de los Estados Unidos, teniendo al psicópata, al gobernador más psicópata en el Medio Oriente, que es Benjamin Netanyahu. Y aquí quiero señalar un meme muy simpático, donde dicen, así como lo ven con esta cara de pendejo, ha matado a decenas de miles de niños. Y eso es cierto. Además de que él ha estado en el poder, pues por muchísimos años y siempre ha hecho las mismas tropelías y recurrentemente las hace en Navidad, las hizo muchas veces en Navidad y ahora lo hace ya en forma descarada. Pues si el ente sionista teje un ente anglosionista, donde también la participación de Alemania, que es el segundo proveedor de armas a Israel, mantiene la misma condición de secuestro de Europa y de secuestro de la humanidad, pues estamos hablando prácticamente de un ente anglosionista, fascista, genocida. Sería la definición conceptual a la que estaríamos llegando en este siglo XXI. Y hay que repetirlo. Ente anglosionista, fascista, genocida. Y eso es muy grave porque la humanidad trató, e incluso la Europa misma, trató de contrarrestar todos los efectos negativos que tuvo el fascismo durante el siglo XXI. Y por eso se crearon las visiones del derecho internacional humanitario. Por eso la Organización de las Naciones Unidas tejió también un cobijo a través de diversos organismos que se integran para la defensa de la humanidad. Entonces, el riesgo es muy grave porque el escenario siguiente de las próximas décadas significaría el armamento nuclear y la ruptura de todo acuerdo internacional de desnuclearización. Y eso tocaría directamente a América Latina, porque tras el encarcelamiento y la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, se cierra la posibilidad de que quien además ha sido acusada por traición a la patria como consecuencia de promover investigaciones supranacionales, en el caso de Argentina, para tratar de canalizar fiscales en el caso de las embajadas, del ataque a la Embajada de Israel en 1992 en Buenos Aires y el ataque a la Asociación Mutual Israelí en 1994 en Buenos Aires, que cobró la vida de más de un centenar de personas,
judíos principalmente. El puente que abre Milei en este momento con el mapa de Argentina, con los recursos patagónicos y con los recursos de agua en la Antártida, y además con el cobijo, con el tutelaje que le está dando Milei a Netanyahu para cobijar en este caso a quienes quieran salir, exiliarse temporal o definitivamente de Israel y ubicarse en Argentina y acceder a todos los beneficios sociales que en este momento le está quitando a su pueblo, a su propio pueblo, pero se los estaría dando a los sionistas. Realmente estamos también en la posibilidad de que se rompa el acuerdo del Tratado de Tlatelolco que suscribió Argentina en ese escenario tan importante que significó el Premio Nobel de la Paz para Alfonso García Robles, y que se rompa ese tratado de 1967 y que estemos hablando de armar nuclearmente Sudamérica, que también se convirtió ya desde la década de los 80 con las Malvinas en un bastión de Inglaterra. Inglaterra, el gran colonizador y que generó todos estos problemas que la humanidad sigue pagando más de un siglo después. Entonces, vemos ahora finalmente el ataque contra Irak de Saddam Hussein que sucedió décadas atrás, en el siglo XX, el desmantelamiento de Libia y de Muammar Gaddafi, que había puesto su arsenal nuclear a la vista del mundo. Vemos el Irán del ayatollah Ali Khamenei, que estaría siendo decapitado dentro de la visión de este momento. Ya no es solamente que pueda permanecer el régimen iraní, el objetivo ahora sí es destruir al régimen iraní, y vemos Siria destruida, Líbano atacada, y vemos el genocidio en Gaza, que es el fenómeno más insoportable en la vida en nuestra generación humana, y por lo cual agradezco la posibilidad, Vicente, de que con tu valentía en este programa podamos decir abiertamente que estamos en total desacuerdo antes de que seamos nosotros víctimas de la censura y de callarnos, de que estamos totalmente en contra de que los niños coman tierra, de que los niños en este momento estén agobiados por falta de agua y que puedan morir por inanición y por sed, de que estamos en contra de que les manden camiones de ayuda que lo único que tienen son sacos mortuorios, y que estamos en contra del bombardeo, del ataque indiscriminado y furtivo a los centros de abastecimiento, a los centros de ayuda por parte del ejército de Israel. Muchas gracias. Y también tenemos que decirlo claro, que estamos en contra de que los niños vivan con el Jesús en la boca, pensando que sus padres no van a regresar cuando salgan a la calle acá en Estados Unidos. Estoy de acuerdo que son circunstancias diferentes. Estamos hablando de un genocidio al otro lado del mundo, pero lo que está pasando acá en Estados Unidos no es poca cosa, y deberíamos de tomarle atención a la salud mental de las familias migrantes, sobre todo de los niños que viven en un constante estrés, incluso depresión, y que ya tienen serios problemas. Me lo pidió una familia en Riverside, lo veo por donde vamos. Incluso señores que se acercan a llorar porque han logrado contener por tiempo esta situación, por lo que sienten como persecución, por lo que yo le llamo ya una cacería de inmigrantes, y no nos podemos quedar callados, sobre todo por los más pequeños, por los indefensos, que muchas veces están viendo vulnerados sus derechos como ciudadanos también de Estados Unidos, ojo, pero que son por ley ciudadanos binacionales, y que deben, por lo tanto, tener atención. Nada más por no dejar, para que vean que la verdad es lo que primero se lastima en un conflicto. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dice que el mundo debería de agradecerle a Donald Trump por haber tomado la decisión de bombardear las instalaciones nucleares en Irán, porque el mundo es más seguro.
el mundo es más seguro gracias a Trump. Seguramente por eso están pidiendo mantener los ojos abiertos, porque existe la posibilidad de algún atentado, de alguna situación en suelo estadounidense. A todos los niveles de gobierno, federal, estatal, del condado, municipal, hay una alerta sobre posibles células terroristas de Irán que podrían causar daños serios a la infraestructura y la gente, militares, ciudadanos estadounidenses y las principales ciudades de Estados Unidos están bajo alerta. Pero la portavoz de la Casa Blanca dice, el mundo debe de agradecerle a Donald Trump porque hoy estamos más seguros. ¿De qué me hablan? Por cierto, se habla de un inminente ataque a la base militar más grande de Estados Unidos en el Medio Oriente, que está en Qatar. Qatar ya cerró su espacio aéreo. Y bueno, en la segunda vuelta, para cerrar tu comentario, querido Ricardo Sevilla, por cierto, después de su comentario, compartan también con la audiencia sus redes sociales, por favor, sus espacios, sus trincheras. Te escucho, Ricardo Sevilla. Vicente, público memorioso, compañeros, compañera Gela. Se habla de que Irán podría cerrar el estrecho de Hormuz, se habla mucho, que es la vía marítima estratégica por la que circula una quinta parte del tráfico mundial de petróleo. Eso es una tontería. Incluso hay tarados por ahí que lo aconsejan que cierren el estrecho de Hormuz. Para los internacionalistas de ocasión, que los hay a raudales, lamentablemente se les escapa que cerrar el estrecho de Hormuz podría ser contraproducente. Perturbaría el ánimo no de Estados Unidos, de los aliados árabes en la región, preocuparía muchísimo a China, el principal cliente de petróleo iraní. Para tener una opinión más rica, más informada, recomiendo poner atención a los análisis que están haciendo en el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, ahí en la facultad donde yo me enorgullezco de haber egresado a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ahí me parece que hay mucha sustancia en lo que se está diciendo. Por otro lado, a mí me gustaría hablar de esto, retomar lo que ha dicho con muchísima puntualidad Daniel Marmolejo, este asunto sionista. Hay una influencia sionista internacional en México. No es un asunto menor, porque aquí la pregunta que yo me planteo y que coloco en la mesa de análisis es ¿quién mueve los hilos de la prensa mundial contra Irán? La relación entre los medios de comunicación a nivel global con ciertas comunidades en específico ha sido históricamente muy bien documentada, pero no ha sido tan documentada en el periodismo. Hay una evidente conexión entre la influencia de personas de origen sionista en muy importantes conglomerados mediáticos y están defendiendo la postura de Israel por estas razones, tanto en México como a nivel internacional, en contra de Irán, a favor de Israel, a favor de Estados Unidos. Hay una lista de medios de comunicación, de figuras prominentes de la industria mediática, de la industria tecnológica, que son de origen sionista. No es el caso fomentar teorías conspirativas y prejuicios, tampoco se trata de imponer discursos antisemitas. Aquí hay un imperio mediático sionista. ¿Quiénes son los que dictan lo que vemos, lo que incluso con la idea de tratar de influir en lo que percibimos? Es una comunidad sionista, no me gustaría decir judía, pero no se puede esconder que a nivel global hay una serie de personalidades, de medios de comunicación de origen sionista que han desempeñado roles fundamentales en la configuración de la narrativa en contra de Irán, en contra de Irak, en contra de Afganistán, y son de los más influyentes del mundo. Está gente en Hollywood, está Universal Music, que está dirigida por un personaje sionista, están los fundadores de Google, Larry Page, está Sergey Brin, que son de origen sionista también. Estaba yo revisando la directora ejecutiva de YouTube, la plataforma de videos
más grande del planeta es de origen judía. Son personajes que están influyendo, los tenemos en Hollywood, los tenemos en Disney, los tenemos en Warner Bros., las redes sociales, ahí están Mark Zuckerberg, de origen también sionista, está la gente de Forbes, que el fundador es Steve Forbes, de origen también sionista. En el periodismo, en la intelectualidad mexicana, también no podemos dejar de lado este apoyo que se está dando, que no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Acuérdese usted, no vayamos muy lejos. Vayamos 2 décadas atrás, estaba el señor Jacobo Zabludovsky, una de las figuras más odiadas, diría yo, del periodismo televisivo en México, pero que era el principal presentador de noticias de Televisa, de origen también judío. Actualmente está La Ramplona, de Adela Micha Saga, también de ese origen. En el ámbito de la opinión, del análisis político, del análisis cultural, pues, ¿quién más? Está el ingeniero Enrique Krause Kleinburg, es el dueño de la revista Letras Libres, el dueño de lo que se configura y se configuró en los productos que le entregaba Televisa a través de Editorial Clio. Está José Woldenberg, que hasta hace no mucho tiempo era el director de la revista Nexos, amigo de Piquete de Ombligo de Héctor Aguilar Camín. Está Leo Zuckerman, está la Raki, está una serie de personajes que evidentemente están apoyando e impulsando esta narrativa en contra de Irán, en contra de lo que a todas luces pues es un genocidio, en contra de Palestina. Está el enlace judío, está una generación de personajes que han influido de manera decisiva en la concepción, por lo menos intelectual, mediática, en esos foros. Está Moisés Krause, el abuelo, está el padre Enrique Krause, está el hijo ahora muy activo, Leoncito Krause, Daniel no tanto, pero sí es muy importante, Vicente, compañeros, Gela, público memorioso, mencionarlo, porque hay una estrategia mediática en curso y que no se puede dejar a un lado, se tiene que analizar, dirían aquí en mi barrio, ¿de parte de quién? Pues bueno, de parte de los medios de comunicación sionistas en el país, pero también a nivel global. Síganme en mis redes sociales, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Síganme, por favor, en Datos Duros Podcast, este esfuerzo informativo que estamos haciendo, y por supuesto aquí en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Mando un abrazo y estoy atento. Abrazo grande a todos ahí, a Gela y a la gente que nos ve y que nos escucha. Muchas gracias, querido Ricardo. Ya estamos en el interior del Consulado General de México en Los Ángeles, preparándonos para las 10:30 de la mañana, presenciar la conferencia de prensa que encabeza el cónsul general Carlos González Gutiérrez aquí en Los Ángeles, en el conocido edificio del Consulado General. Gracias, Ricardo Sevilla. Le pido también que apoye a Toño. Me imagino que Toño corrió a su transmisión con Toño Ruiz a su canal. Molay Masa Ontiveros, escucho tus comentarios para cerrar de tu parte. Pues primero agradecer, como siempre, este espacio, esta trinchera de comunicación plural, ¿no? Donde podemos discutir y reflexionar juntos. A las maestras, la maestra, los maestros, su presencia, su voz, su punto de vista, la libertad para hacerlo, y pues que hay que luchar por eso, ¿no? Por esa libertad, por esa capacidad de pensar y repensarnos, por el derecho de defender nuestros derechos y los derechos de los demás seres humanos que nos rodean, ¿no? Por defender la dignidad de los seres humanos y el derecho verdadero a la vida de los seres humanos y a la vida digna de esos seres humanos en plenitud de sus libertades, ¿no? Que es lo que está en peligro en todo el planeta, ¿no? Entonces, quienes tenemos una posición que nos reclamamos de izquierda, pues tenemos que revisar nuestros presupuestos teóricos y nuestros principios frente a cualquier fenómeno político, frente a cualquier fenómeno social, frente a cualquier circunstancia de la vida pública,
y como dicen las feministas, también de la vida personal, ¿no? Porque lo personal es político, lo político es personal. Entonces, a veces no es suficiente el marco jurídico, el marco legal que tenemos preestablecido para posicionarnos frente a los fenómenos que están sucediendo en el mundo, ¿no? Hoy en día, el ascenso del fascismo, el militarismo, el belicismo, ¿no? La búsqueda de salidas violentas por parte de las élites globales, ¿no? Que se expresan en Ucrania con Rusia, que se expresan en Gaza, en Palestina, que se están buscando generar situaciones de este tipo allá con China, ¿no? Que buscan regalarle territorio latinoamericano al sionismo, al colonialismo sionista, particularmente en Argentina, lo que decía Marmolejo es muy importante, ¿no? O sea, esas salidas devastadoras, salidas militaristas, salidas agresivas, salidas belicistas y violentas que buscan élites globales, políticas y económicas, pues son totalmente reaccionarias, ¿no? Son el pan y la sal de la derecha, ¿no? Y las tenemos que combatir, y para combatirlas tenemos que señalarlas y ser conscientes de que necesitamos nosotros también posicionarnos de maneras mucho más contundentes y firmes, ¿no? Repudiar el genocidio en Gaza es repudiar la repetición de una conducta agresiva del poder en contra de los pueblos, ¿no? Del enriquecimiento de unos cuantos en contra de los pueblos, porque eso es lo que está de fondo, como los poderosos, los enriquecidos, los usurpadores, los saqueadores, con la capacidad y la fuerza que han logrado acumular a partir del saqueo, logran imponer un sistema en el que es la ley del más fuerte la que priva, ¿no? Y abusan y destruyen la vida de seres humanos que estorban en sus planes de control de recursos naturales y de control de territorio. Y si es Gaza y es Palestina, puede ser cualquiera, ¿no? Lo que buscan hacer con Irán es destruir el Estado iraní, destruir la civilización iraní, destruir la capacidad de los pueblos de Irán de gestionar sus recursos, de construir su propia realidad y de defender su territorio. Lo que buscan es destruir Irán para controlar los recursos naturales y para controlar el conjunto de la región. Y lo mismo buscan hacer con Rusia. El asunto de lanzar a Ucrania como punta de lanza hacia Rusia no es defender la soberanía y la libertad de Ucrania y la democracia, ni madres, no tiene nada que ver con defender la libertad y la democracia, ni la seguridad ni la paz del mundo. Lo que buscan es destruir el Estado ruso, que es lo que permite que las comunidades rusas defiendan su territorio, construyan sus alternativas civilizatorias, desarrollen su existencia, su vida y utilicen sus recursos naturales. Y destruir el Estado ruso es lo que permitiría el control del territorio y de los amplios recursos del país más grande del planeta. Y con China lo mismo. Y con América Latina lo mismo, nada más que con América Latina lo han hecho sistemáticamente durante todo el siglo XX. El siglo XIX y el siglo XX es la historia del saqueo, del control, de la manipulación y del crimen en contra de los pueblos originarios y de los pueblos latinoamericanos, ¿no? El origen histórico, ya lo decíamos aquí alguna vez, el origen histórico del imperialismo norteamericano es la destrucción de los pueblos originarios, ¿no? Y los experimentos criminales que se están haciendo en contra del pueblo gazatí y que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial, los terribles experimentos de aniquilamiento que hizo el Reich alemán en contra de pueblos, comunidades y de minorías, no nada más judías, sino de muchos otras, comunistas, homosexuales, gitanos. Todo eso ya lo habían hecho los Estados Unidos en contra de los pueblos originarios. Esa forma de destruir al ser humano, esa forma de controlar al ser humano, esa forma de hacerse de sus territorios, esa forma de destruir la vida de la naturaleza y la cultura, ya lo habían hecho los Estados Unidos acá en Norteamérica, con los pueblos originarios, con su aliado colonial imperial británico, ¿no? Lo llevaron luego a su evolución hitleriana a mediados del siglo XX y lo están impulsando ahora como agenda de control criminal y destrucción en Medio Oriente, y lo van a buscar hacer en todas partes del mundo. Por supuesto que el mundo no es más seguro con los bombardeos criminales e ilegales, irresponsables
en territorio iraní. Por supuesto que no es más seguro, al contrario, se muestra que es un mundo menos seguro, un mundo donde no hay reglas, un mundo donde se impone el más fuerte, pero en donde no debemos perder la capacidad de hacer la crítica de eso, de levantar la voz, de exigir a nuestras autoridades una posición más firme, más clara. La bandera de romper relaciones diplomáticas con Israel creo que es una bandera vigente, es una bandera que se debe enarbolar, es una bandera política, ¿no? No se trata solo de una consigna, sino de una acción política que un pueblo puede exigir a su gobierno electo democráticamente, pero para eso se necesita organización, movilización y levantar muy fuerte la voz para ahora sí que sin hacer críticas insustanciales y fuera de lugar a nuestros representantes y a nuestros gobernantes electos, sí exigirles que se posicionen en representación de una comunidad mayoritaria que tiene una posición crítica y una posición en contra de los crímenes de guerra que se están cometiendo, ¿no? Y no vamos a romper relaciones con Estados Unidos porque tenemos una frontera de miles de kilómetros y intereses económicos a los que, por cierto, nos anclaron los gobiernos neoliberales, y construyendo nuestra autonomía y nuestra independencia, nuestra soberanía, iremos ganando más fuerza nosotros, pero sí podemos y debemos romper relaciones, sancionar con un Estado que está ejerciendo el genocidio en Palestina, con el Estado sionista, ¿no? Es tarea de los pueblos de Medio Oriente liberarse del sistema colonial sionista. Ellos están en su lucha de liberación. La lucha de los pueblos como el pueblo palestino, el pueblo del Líbano, el pueblo en Siria, el pueblo iraní, es una lucha de liberación nacional y tienen tanto la autoridad moral como la obligación ética, como el derecho internacional para realizar los actos que necesiten realizar en pro de su liberación nacional. Hasta en la Carta de las Naciones Unidas ellos están acreditados con derecho a la defensa, con derecho a la lucha, a utilizar todas las formas de lucha que sean necesarias para desarrollar su liberación nacional. Y eso en contra de la ocupación sionista, nosotros debemos observarla y en el mejor de los momentos apoyarla y repudiar el genocidio en Palestina y exigir la ruptura de relaciones con el ente sionista, que ahora es la posición ética que mejor se puede llevar adelante, además de luchar y pugnar por la paz. Justo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum llevó un mensaje de paz, de prosperidad compartida, de solidaridad, de construcción de un nuevo sistema internacional que permita la igualdad y el respeto y la coexistencia pacífica de los pueblos. Y eso va totalmente en contra de ese esquema de aniquilación global que llevan a cabo los Estados Unidos y sus satélites imperiales, ¿no? Esa es la bandera que nosotros tenemos que impulsar, pero dentro de esa bandera existen estos elementos tan importantes de repudiar el genocidio en Palestina y de repudiar la violencia imperialista y fascista de Donald Trump, así como defender a nuestros connacionales y a los trabajadores que están en Estados Unidos. Ya lo habíamos dicho, ¿no? O sea, lo que está pasando en Estados Unidos en contra de los migrantes es ese proceso de expulsión del capital en contra del mundo del trabajo para abaratar muchísimo más su capacidad, su fuerza de trabajo, el precio de su fuerza de trabajo, vía la racialización y vía la criminalización, ¿no? Y ese es el fenómeno que se está dando. No es solo un fenómeno anti-inmigrante, sino es un fenómeno en contra de la clase trabajadora que está siendo racializada y criminalizada, y eso es un crimen. Es un crimen antidemocrático y es un crimen de discriminación y de supremacismo que está llevando a cabo el gobierno de Donald Trump, y así debe ser señalado, no nada más como un asunto de solidaridad con nuestros hermanos migrantes y de apoyarlos institucionalmente en las instancias del gobierno, sino señalar el crimen de lesa humanidad que está realizando el gobierno de Donald Trump, racializando y criminalizando a las y los trabajadores por el simple hecho de no parecer caucásicos, por el simple hecho de no verse güeritos con ojos azules. Pues ahí está, camaradas, muchas gracias, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, querido Molay. Querida Gela,
Voy contigo y después con Daniel para cerrar. Pues yo insistiré solo en dos cosas. Primero diré que este ataque al estrecho de Hormuz, dije Hormuz hace un ratito, sigue teniendo como desafío para todos los analistas pensar cuáles serían las consecuencias que el bombardeo a Irán de parte de Estados Unidos tuvo en materia específicamente lo que pasaría con el potencial cierre de ese estrecho. Y algo en lo que quiero enfatizar para terminar, compañeros, es que me parece a mí que esto mismo que pasa con el tema del marco legal para el caso de fijar o no una postura más clara frente al genocidio que Netanyahu comete contra el pueblo palestino, es ahora también este tema del marco legal y que en materia de comunicación de alguna manera nos vuelve a poner enfrente de la disyuntiva de cómo valorar, ¿no? Fíjate, en México, la ley de telecomunicaciones, y quiero hablar de la materia de comunicación específicamente por lo que decía el maestro Sevilla, nos pone en la lógica de creer, sobre todo ahora Javier Corral, que es el miembro del Senado ahora de Morena, pero panista anteriormente, o no sé si todavía, que está tratando de disimular que importa más el derecho de las audiencias y no el derecho a la libre expresión, a la libertad de expresión, que es lo que repetidamente también, de acuerdo con el marco normativo, se repite sistemáticamente. No vamos a censurar, no vamos a cortar la libertad de expresión. Y lo que no se dice es, no importa que le estén mintiendo todos los días los medios comerciales a 64 millones de mexicanos. Eso es lo que subyace a decir que está arriba la libertad de expresión, está por encima del derecho de las audiencias. Pero tampoco se dice, como ya lo decía también el maestro Sevilla, que se está protegiendo a esta enorme cantidad en el mundo, pero en México también, de intereses de la derecha y del sionismo y de quien quieras en los medios de comunicación que están repetidamente, ¿verdad?, defendiendo una indefendible postura como sería el genocidio en Gaza o peor o igual de peor ahora el bombardeo a Irán y el potencial inicio de una guerra. Entonces, nosotros tenemos unos medios de comunicación en el planeta y en el mundo que están defendiendo posturas que están en contra de lo que la ciudadanía mundial creemos. ¿Y por qué están haciendo y pudiendo hacer eso? Porque en nombre de la libertad de expresión, esos corporativos mediáticos mundiales y locales están todo el tiempo, no ejerciendo su libertad de expresión. Ya lo dijo Diego Rusaín ahí platicando con nuestra querida Sabina Berman en un programa en donde claramente, ¿verdad?, ya no debería quedarle duda a nadie, no es la libertad de expresión el tema, sino la libertad de propaganda que se le está permitiendo en todos los países del mundo seguir teniendo a los medios comerciales. Entonces, si tampoco por cuestiones de marco legal se está diciendo que el derecho de las audiencias está siendo sistemáticamente violentado, de las audiencias del mundo y de las audiencias de México, está siendo sistemáticamente violentado por los corporativos, en donde también predomina el sionismo, ¿verdad? O las posturas súper fascistas y de derecha. Piénsese en Argentina, en México, en Estados Unidos, en lo que ustedes quieran. Y ese derecho dizque a la libertad de expresión, que más bien es la libertad de propaganda de esa derecha, violentando sistemáticamente a el derecho que tenemos las audiencias de contar con información plural, veraz, amplia, etcétera. Ese derecho no lo garantiza nuestro marco legal, de una vez se los digo. Y les digo que no lo garantiza porque yo estuve en la Cámara de Senadores discutiendo que en esta ley de telecomunicaciones que van a aprobar y que finalmente está en favor de la derecha y de los medios de la derecha, me parece a mí, no están respetando más que la libertad de expresión
digo yo, a costillas de la libertad de la audiencia, y se lo dije a Javier Corral y al público en la Cámara de Senadores, y de todas maneras no modificaron el articulado que habría que modificar. Bueno, termino diciendo esto. Si el mundo está presa de unos gobiernos que por cuestiones de política, de cuidado, de temor legítimo, ciertamente, ¿no? A que las potencias del mundo se pongan en contra de los intereses de cada nación, está teniendo este mundo y estos gobiernos que expresarse de una manera bastante tibia, en mi opinión, incluso silenciosa, ¿no? O de no expresar realmente su oposición a esta guerra genocida que emprende Netanyahu y Donald Trump. Si no se puede decir abiertamente eso tampoco, pues por lo menos deberían de tratar de pensar que poner encima la libertad de expresión de esos medios de la derecha y del fascismo encima de los intereses de la ciudadanía es un problema, Vicente, y como que de eso tampoco los marcos legales actuales nos impiden hablar. Yo igual que Mola y Maza, pienso que es el momento de ser muy abiertos y muy contundentes en las posturas que vamos a tener si no queremos que este mundo quede apoderado por ese fascismo terrible del que estamos siendo víctimas, los migrantes, los niños de Gaza y los mexicanos y todos los ciudadanos del mundo, querido Vicente, compañeros. Muchas gracias. Voces del Pueblo se llaman las redes a las que ahora puede acudir toda la gente que esté interesada en formar parte de un movimiento que vaya también reorientando a lo mejor algunas líneas que los ciudadanos necesitamos que se tomen en cuenta, querido Vicente, compañeros. Voces del Pueblo, Movimiento Nacional en Defensa de la Cuarta Transformación. Muchas gracias, Gela. Daniel Marmolejo, cerramos contigo. Estamos a unos minutos para la gente que se está preguntando en dónde me encuentro, en el Consulado General de México en Los Ángeles. Estamos a unos minutos de que inicie este encuentro con la ciudadanía de todos los lunes del cónsul general acá en esta ciudad. Esperamos que nos informe acerca de la situación en torno a los operativos de ICE y bueno, la razón por la que estamos aquí. Daniel Marmolejo, cerramos contigo. No te escucho, Daniel, perdóname. Sí, gracias. Tratando de retomar rápidamente las reflexiones del maestro Sevilla y de Gela en materia de comunicación. Primero, decir que hay un inminente ataque que se estaría perpetrando de Irán hacia la base de Estados Unidos en Qatar, que ya se ha dicho, pero que se pudiera estar confirmando este ataque. Lo segundo es, hay argumentos que se están sosteniendo en los medios de comunicación en el mundo controlados por el sionismo, como se ha expresado. Entonces estamos ya en una segunda fase de esto que es la guerra de narrativas. La guerra de narrativas por parte de los sionistas tiene la negación de lo que están haciendo en el nivel de daño civilizatorio. Entonces ellos no lo asumen así, ellos van a decir que esto es por el bien de la humanidad. Entonces ese es el primer efecto de narrativa que hay que contrarrestar desde las posiciones en las que nosotros estamos. Ellos están sobre intereses y están en la destrucción de civilizaciones, y además con una visión colonial. Lo segundo es la justificación de la barbarie que tiene que ver con la masacre de niños, con el genocidio. No hay manera de justificar que en pos de encontrar un túnel, de rastrear secuestrados o de atrapar rebeldes, políticos, religiosos, milicianos, haya que matar niños. No se justifica. Entonces, estos dos elementos hay que desmontar de la narrativa sionista que domina al mundo. Bajo esa misma lógica hay una situación que impregna el terror en las personas y en las familias, sobre todo a partir del control de los visados, de las redadas como de las que tú has dado cuenta, querido Vicente, en todo Estados Unidos y ahora que vas a esta conferencia en Los Ángeles. Las familias tienen miedo, las madres tienen miedo de que sus hijos se expresen, de que sus hijos militen por la libertad y por el humanismo, por el miedo de perder una visa, por el miedo de ser identificados en redes a través de la inteligencia artificial, por el terror que impregna el frente anglo-sionista, fascista, genocida. Y
tecnológico. Entonces hay que romper con ese miedo porque si no van a controlar las narrativas y van a dominar a la humanidad por el terror a expresarse. Esto ha sucedido desde hace mucho tiempo, pero ahora tienen el control en nuestras manos a través de los teléfonos celulares. Las familias deben de hablar de fascismo, de nazismo, de sionismo, porque son elementos que han depredado a la humanidad. Y debemos de hablar de civilizaciones también. Y en el caso muy concreto de Irán y de la antigua civilización persa, hay que recordar que en el siglo VI antes de Cristo, Ciro el Grande, el emperador, le da el exilio a los judíos, quienes habían sido expulsados literalmente de Babilonia, estaban huyendo del poderío criminal de Nabucodonosor y fueron los persas, los antiguos persas, el pueblo que ahora le llamamos Irán, quien ayudó a los judíos en ese exilio. Después hubo un edicto y después hubo un cambio de ese poder imperial con la llegada de Darío también al dominio persa. Entonces hay que recordar que estamos hablando de imperios, por lo tanto es muy difícil que puedan destruir un imperio independientemente de que haya un régimen religioso, que es el régimen islámico en este momento, y una presencia muy fuerte del ayatolá. Hay una integración, hay una unidad social muy fuerte contra el ataque norteamericano. Y bueno, para terminar, solamente invitarlos a que vean la entrevista que tuvimos en exclusiva con Mohsen Emadi, quien es un gran intelectual, un poeta y un analista exiliado de Irán del régimen de los ayatolá, pero que además tiene un gran sentimiento en la defensa de su patria. Con eso cierro, que puedan ver esta entrevista en 4A República, agradeciéndoles a todos la oportunidad. Tu audio, Vicente, sí. Gracias. Te agradezco, querido Daniel Marmolejo, Ricardo Sevilla, Molay Maza, Ontiveros, querida Gela Huerta. Estamos al pendiente porque creo que esto... espero que la boca se me haga chicharrón. Solamente se va a poner peor. Estoy leyendo información que Bahrein y Kuwait, las bases estadounidenses, están bajo alerta máxima. Han sonado las sirenas. En Qatar se confirma que Irán ha lanzado 6 misiles. No se sabe si es una respuesta pactada, como ya lo había anunciado la respuesta, el gobierno iraní, pero el mundo está al pendiente de lo que ocurre en Medio Oriente y ojalá que no estemos ante el inicio de algo de lo que nos podamos arrepentir todos. Es lo único que puedo decir. Mi querido Daniel Marmolejo, mi querida Gela, mi querido Ricardo, mi querido Molay, que no estemos ante el inicio de algo de lo que nos podamos arrepentir y de lo que cueste muy caro. Con eso cierro. Les mando un abrazo. Muchas gracias, compañeros. Que pasen excelente día. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Consulado General de México en Los Ángeles, California. Estamos a punto de iniciar, o está a punto de iniciar, la conferencia de los lunes del cónsul Carlos González Gutiérrez. Está pactada para las 10:30 de la mañana. Y bueno, pues aquí saludamos, amigas. Qué gusto saludarte, querida. ¿Cómo estás? Si hay alguien comprometida con la comunidad mexicana, la comunidad de a pie. Hola. ¿Cómo estás? Sí, estoy transmitiendo. Para los que no sepan, también hago mucha información desde aquí de Los Ángeles. Cada lunes vengo aquí a ayudar a mi gente para que se informe de qué manera pueden sacar sus documentos. ¿Cómo te encuentran? Pues me encuentran como Amlover70 en TikTok, Amlover Oficial en YouTube. Pero antes que todo eso, me da muchísimo gusto, Vicente, que estés aquí, de verdad, porque ya te acuerdas cuando te dije, te invito, amigo, a que vengas aquí al Consulado General de Los Ángeles, porque sé que tu público, tus seguidores son demasiados y quiero que toda la gente que tenga la oportunidad de informarse por medio de alguien como tú, ya que esta información
Sé que te sigue mucha gente desde aquí, entonces, pues, yo siempre hago información, Vicente, pero casi no tengo mucho, pues primero no tengo mucho tiempo haciendo esto. Y segunda, bueno, pues tú sabes, aquí es un medio pequeñito, tú eres gigante. Nosotros retomamos muchas veces cosas que tú informas, Ah, bueno. que sepas la valía y lo importante que es que en esos momentos de miedo, sobre todo, que se informe correctamente a la gente. Pues sí, gracias, Vicente. Tú sabes que yo te conozco, ya tenemos varios años.